causa prescribió, que se pararon 500 palos. 500 millones de dólares porque era 1 a 1. 1 a 1. Claro. Perfecto. 500 palos. Samir era menor. Mucho menos. Y no Y además era evasión. que tiene un delito menor. Tiene término de prescripción más corto y además al final hay que pagar. Y bueno, Y ahí no, ahí Es una justicia lo selectiva. condenaron. Lo condenaron. Selectiva. Bueno, esto acá obviamente están 500 palos. 500 millones. Rubén Baraja viene bien porque en la causa del encubrimiento a Lamias también fue También absuelto. lo- Sí, en todas. También en causas viejas, es decir, mire cómo tardan los tiempos los juicios orales. Esto no está firme, obviamente el Banco Nación va a apelar, pidió 10 años de prisión, se fue absuelto, va a apelar, y la Fiscalía Federal pidió 7 años de prisión por los 2 delitos, por lo cual también va a apelar, así que esto lo va a revisar la Cámara de Casación Penal, pero ¿vos te imaginás la plata que se gastó, más allá de los 500 millones, en un juicio que duró 20 años? 20 años. Fiscales, secretarios, papel, documentación, armar el juicio, la cantidad de gente que fue a declarar. O sea, un juicio millonario en los gastos con una millonaria suma de desfalco que termina con absolución para todos. Por eso, cuando decimos que justicia tardía no es justicia, es cierto. ¿Cómo esperar 20 años para llevar a las personas a un juicio oral y público? Hasta si lo hubiesen condenado parecería raro. Claro. Porque después de 20 años, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué la justicia no actuó rápidamente? ¿Por qué se pateaba para adelante un tema tan grave que, como decís vos, en aquel momento fue tema nacional? Un escándalo. Sí. Tapa de todos los diarios. Era- Y Marcha. después cayeron otros En bancos. continuado El el BCP noticiero cayó con el después, tema. banco, pero... Fue fruto del menemismo todo esto. Ahora empezó a caer los viajes, Mirá. los bancos, una vez que el dinero se iba al exterior. Así que reiteramos, absueltos todos, Rubén Baraja y los otros 11 procesados que había en la causa. Gracias, Darío. Y estamos junto al querido amigo Miguel Fernández Pastor. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿eh? ¿Cómo andan? Todo el mundo habla del caso Badaro, ¿no? Así es. Pero a mí me parece que hay un aspecto mucho más profundo, más allá del caso Badaro, es los jubilados en sí, ¿no? Porque me parece que gane quien gane va a tener que tomar sí o sí una resolución para mejorar por lo menos la calidad de vida. Sí, son dos temas distintos. Yo creo que el caso Badaro tiene dos aspectos, o el caso Badaro 2, en Dos, realidad sí. como se llama, como le han puesto popularmente. Tiene un aspecto que tiene que ver con el impacto económico. Yo creo que a esta altura el partido es nulo o residual, por decirlo de alguna manera. Es muy poca la trascendencia. Por ahí lo que podría importar es que se avancen algunas sentencias que ya están firmes y que se tengan que liquidar con algún nivel de rapidez. Después lo que sí me parece que es de una enorme trascendencia, y por lo cual me parece que sería muy importante que la Corte lo resolviera, es porque se aceptara la acción colectiva, o la Claro. acción de clase, como se dice en derecho. Yo creo que eso puede ser muy trascendente, porque eso habilitaría la posibilidad de que tanto el defensor del pueblo como algunas instituciones que tienen en su seno beneficiarios de la seguridad social puedan accionar en forma colectiva y lograr una justicia mucho más ágil, para que no nos pase estas cosas que Teniendo en cuenta comentaba que la Darío. reforma que se aprobó es inconstitucional porque se fue contra una ley que ya estaba establecida. Pero por eso yo iba a la segunda parte ahora. Eso no resuelve ninguno de los problemas de la seguridad social. Ninguno. Ninguno. Hoy estamos en una situación casi patética, con una pérdida en el conjunto de los beneficiarios del orden de 1/3 del haber en forma directa. Además de eso, se creó una categoría nueva que es la PUAN, Sí. que cobra el 80% de la mínima, por lo tanto bajo la mínima ellos han perdido mucho más que el resto de los beneficiarios. Además de eso, se han perdido lo que se conocen como los ingresos indirectos. Los ingresos indirectos son los servicios públicos, antes representaban el 5% o el 6% del salario vital mínimo y móvil, y hoy está entre el 21 y el 27%. Terrible. 27%, lo que significa una pérdida enorme. Ahí hay que calcularle en el orden de los 2 o 3 mil pesos mensuales que pierde un beneficiario que tiene que hacerse cargo de los servicios públicos, o una pareja, para decirlo más propiamente. Y además de eso está el desequilibrio total que han tenido el precio de los medicamentos, porque al dejar de ser la ANSES, el PAMI, testigo y controlador del precio por la magnitud de lo que compra, como se ha retirado virtualmente del mercado y ha dejado librada la cuestión a lo que definen los laboratorios,
Esto ha tenido un crecimiento exponencial de los medicamentos, y lo mismo pasa con el tema de los medicamentos, de los alimentos. De los ¿no? alimentos, Los claro. alimentos que están totalmente disparados. Hay cifras que son escandalosas en cuanto al costo de la harina, la leche. Bueno, lo sabe el hombre y la mujer del común, sabe perfectamente el impacto que esto tiene. Por lo tanto, la pérdida ha sido realmente enorme. Yo siempre recuerdo aquel maravilloso programa que hizo Berkovich acá en este canal, en Grecia, cuando comentaba que la pérdida de Grecia, después de 9 años de participación del Fondo Monetario Internacional, habían perdido la escandalosa cifra del 40%. Bueno, en la Argentina yo creo que hoy estamos arriba del 50 o 55% de pérdida de poder adquisitivo de los beneficiarios, por lo cual hay una enorme cantidad que nosotros calculamos en el orden del 40% de los beneficiarios que sus ingresos han quedado debajo de la línea de indigencia, y yo me atrevo a decir que por lo menos el 80% de los beneficiarios están debajo de la línea de pobreza. Seguro. Yo pensaba el otro día, y lo decíamos acá al aire, ¿no? En un país donde los chicos, 1 de cada 2 es pobre y sus jubilados son indigentes, ¿qué mal habla de las políticas públicas? No, terrible. Mira, yo vengo trabajando un tema que me parece que es interesante que la gente lo reflexione, porque no es un tema económico, sino es un tema del sentido común. Pues habrás visto que todo el mundo viene por el ajuste en materia de seguridad social, el Fondo Monetario, los organismos internacionales, muchos opinólogos y econométricos, por no decir economistas, que miden en un Excel la plata. Todo pasa por el Excel. Claro, dicen el gasto en seguridad social es excesivo porque es el 60% del presupuesto nacional. Cosa que es verdad, ronda el 60% del presupuesto nacional. Pero a mí se me ocurrió hacer otra cuenta. Ese 60% del presupuesto nacional representa el 10% del PBI, el 10% de lo que producimos todos los argentinos. Ahora, que 18 millones de argentinos se lleven el 10% del PBI, No es nada. no, significa que 26 millones se llevan el 90%. Bien, claro. Y entonces esa es la cuenta que nosotros tenemos que hacer para ver cuál es el impacto. ¿Por qué es el 60% del presupuesto? Porque no hay otra forma de distribuirlo que no sea a través del Estado. Pero bien podría ser una cuenta aparte, individual y separada, que distribuya, como de hecho lo es. Lo que pasa que en la contabilidad y todo este juego hace que se mezcle todo. Entonces el gobierno utiliza los fondos del Fondo de Garantía para pagar, Para pagar. para achicar el déficit fiscal. Nada diría. más. Achicar el déficit fiscal. Fíjate, un dato que para mí es sorprendente muchas veces, ¿no? Se habla muchísimo de las jubilaciones de ama de casa, jubilaciones sin aporte, o todo esto como si fuera una cosa, un dispendio brutal que ha hecho la sociedad, que ha tirado dinero en una manera brutal. Y a veces ese tanto batallar con este tema, desde el presidente, el ministro de Hacienda, que opinan sobre esto, que no es sustentable el sistema previsional, y entonces le hacen creer a los jubilados del régimen general, que ellos ganan poco porque existen estos jubilados. Claro. Y nada más falso. ¿Por qué? Porque los jubilados del régimen general, como se definen dentro de ANSES, esos cobran en base a una ley, que es la 24241, y una ley de movilidad que es en base a la ley que votaron en el 2017. Si sacamos todos los jubilados de la moratoria, o los jubilados de la Macasa, o los del plan de inclusión jubilatoria, como se llaman en realidad, entonces llegaríamos a la conclusión de que estos beneficiarios del régimen general no se les movería un peso el haber. ¿Quién se beneficia? ¿Y quién se beneficia? El déficit fiscal y los acreedores externos. ¿A quién es preferible darle? ¿A los acreedores externos o a las mujeres más pobres de la Argentina? Yo no tengo opción, ¿no? Ninguna duda a quién No hay hay que darle, discusión. ¿no? Gracias, Miguelito, Miguel. gracias.